Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les damos una cordial bienvenida a esta nueva forma de adorar a nuestro Dios todos los sábados, que hemos aprendido que no solamente cuatro paredes o un edificio podemos adorar a nuestro Dios. En esta mañana vamos a iniciar con nuestro culto divino y el nombre de nuestro sermón en esta mañana es Desiertos, Serpientes y Gracias, por nuestro pastor Marco Moreno. Y les voy a invitar, o espero que tengan su Biblia, para que abramos en San Juan capítulo 12, versículo 32. Dice, y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En esta mañana, hermanos, donde quiera que estén, les voy a invitar que inclinemos nuestro rostro para iniciar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. En esta mañana, Padre, te damos gracias por tus innumerables misericordias para con nosotros. Gracias, Padre, porque hasta este momento hemos podido adorar tu nombre, estudiar tu palabra como nosotros queramos. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está hablándonos a cada uno de nosotros. Gracias porque tus ángeles nos guardan y nos resguardan de todos los peligros. Y gracias, Padre, porque diste lo más preciado, que es tu Hijo amado, para que nosotros pudiéramos tener paz en estos momentos difíciles. Y no nada más eso, en cualquier momento y pudiéramos tener vida eterna. En esta mañana te agradecemos y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Mi alma cantará de tu amor sin final. Por Dios 1000 años sin fidelidad. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Vamos, mi hermano, al hogar. Queremos dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos,
Donde quiera que se encuentren en esta hora, deseamos que la bendición de Dios sea sobre sus corazones en esta hora. Que Dios bendiga sus familias. Quiero decirles que en nuestra iglesia tenemos algunos hermanos que han cumplido un año más de vida en estos días y también jóvenes de nuestra iglesia que se estarán graduando y damos gracias a Dios por esas bendiciones. Acompáñame por favor en esta hora con una plegaria al Señor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora porque tú eres grande, misericordioso con nosotros. Nos has permitido abrir los ojos nuevamente y reunirnos en este lugar para adorar tu santo nombre. Bendice los corazones de nuestros hermanos que nos sintonizan en este momento a través de diferentes plataformas digitales. Sé con ellos en sus hogares, con sus necesidades. Oh Señor, sé con todo tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quisiéramos enfatizar, queridos hermanos, sobre la historia que encontramos en el libro de Números, el capítulo 21 en la palabra de Dios. Capítulo 21 de Números nos cuenta la historia del pueblo de Dios en el desierto. Si tú lees en tu Biblia los últimos versículos del capítulo 20, Aarón, que había sido el sumo sacerdote en el pueblo de Israel, había fallecido. Así que Dios le dice a Aarón y le dice a Eleazar, el hijo de Aarón, y le pide también a Moisés que suban a la montaña que está allí, al monte de Hor. Y entonces Moisés sube con estos dos personajes muy queridos, su hermano y su sobrino, y entonces se despide de Aarón y él muere en sus brazos, pero antes cambia las vestiduras del sumo sacerdote y las pone sobre su hijo. Bajan del monte y dice la Biblia en el capítulo 20 que cuando ellos bajaron, el pueblo de Israel estaba demasiado triste que guardaron 30 días de luto por Aarón. Después de estos 30 días de luto, el pueblo de Israel continuaba con su marcha en la conquista de la tierra prometida. Y quiero decirte que tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, nos encontramos en una situación como los hijos de Israel en el desierto. Este no es nuestro hogar. Un lugar donde hay pecado, donde hay muerte, donde hay tristeza y hay dolor. Sin embargo, así como los israelitas pusieron sus ojos en un blanco que Dios había puesto para ellos, nosotros hoy en día también tenemos un blanco, una ciudad santa que el Señor ha preparado, la Nueva Jerusalén, una tierra renovada en este lugar, donde dice el libro de Apocalipsis que todas las cosas pasaron y fueron hechas todas nuevas. Y un cielo maravilloso donde pasaremos con el Señor por 1000 años. Así que nuestro objetivo no es esta tierra, no es comprar tierras en este lugar, tener posesiones. Nuestra posesión se encuentra en un lugar mejor, un lugar maravilloso que Dios ha preparado para ti en esta hora. Así que el pueblo de Israel continúa su trabajo, continúan avanzando hacia la Canaán que ellos tratan y quieren y desean conquistar. Pero tienen dificultades en el camino. Tienen diferentes pueblos que derrotar. Y las noticias corren rápido. Todos saben que el pueblo de Israel viene en el camino a través del desierto y todos quieren enfrentarlos y disuadirlos de entrar en sus tierras. Solamente que Dios había prometido a los patriarcas que esta tierra Dios se las daría a ellos. Y entonces en el capítulo 21 del libro de Números encontramos la historia donde se nos cuenta que el pueblo de Israel se interna en las tierras de los cananeos y el rey de Arad, que habitaba en el desierto del Negev, toda esa sección, se fue a formar contra el pueblo de Israel, los atacó, tomó algunas personas, los castigó severamente. Y el pueblo de Israel entonces hizo un voto al Señor y le dijeron entonces: Señor, si tú entregas este pueblo en mis manos, yo destruiré todas sus ciudades. Y el versículo 3 del capítulo 21, leyéndote el contexto,
Dice que Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo en sus manos y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción. Quedaron completamente destruidos los cananeos. Había llegado el colmo del pecado en esas ciudades, que el juicio de Dios había llegado para ellos. Dios es misericordioso, Dios es amor, pero su palabra también dice que Él es juicio y también es justo. Y había dado tiempo de sobra, más de 400 años quizá, mientras el pueblo de Israel estuvo en Egipto, para que estos pueblos cananeos cambiaran su adoración al Dios verdadero, cambiaran su actitud y sus costumbres. Pero he aquí que el pueblo de Israel entonces marchaba con pie firme, porque el Señor iba con ellos. Delante de ellos iba el ángel de Jehová. Y en nuestra peregrinación en este mundo, el ángel de Jehová va delante de su pueblo. Así que entonces, la Biblia dice en el libro de Números que el pueblo de Israel se internó al desierto del Negev. El desierto del Negev más o menos tiene una extensión de 13,000 kilómetros cuadrados, así que puedes imaginarte que es un lugar muy grande. Pero el problema con el desierto del Negev es que está lleno de barrancos, está lleno de cañones que han sido erosionados con el paso de los siglos, y el camino no es nada fácil. Las temperaturas incluso pueden llegar hasta 50 grados centígrados, probablemente un poquito más de 115 grados Fahrenheit. Sin embargo, el pueblo de Israel entonces estaba entrando a territorios inhóspitos. La Biblia dice entonces, si me acompañas en tu Biblia, en el capítulo 21 de Números, que entonces después de que ellos disfrutaron de una victoria contra el rey Arad, emprendieron su camino. Este desierto del Negev es como un triángulo pero invertido. Imagínate un triángulo pero la punta hacia abajo. Hacia el oeste se encuentra Egipto, hacia el vértice, hacia abajo, se encuentra el Mar Muerto, y hacia el este se encuentra lo que hoy llamamos Jordania. Así que el pueblo de Israel tenía que dar una vuelta demasiado grande para poder entrar en Canaán. Así que era un problema, un lugar inhóspito, un lugar donde no había agua, no había pan. Sin embargo, Dios a través de todos los años había traído para el pueblo de Israel las provisiones que ellos necesitaban. Agua cuando necesitaban, pan cuando tenían hambre, calor cuando hacía frío en el desierto, y también daba calor cuando en las noches se necesitaba, y una nube que podía cubrirlos durante el día del sol que quema, que abraza, que destruye. Así que el pueblo de Israel empieza a caminar por el desierto. Pero la Biblia dice entonces que los israelitas comenzaron a murmurar y a quejarse. ¿Sabe que la gente a veces nos enfocamos más en las cosas que no tenemos en lugar de enfocarnos en las cosas que sí tenemos? Tú puedes tener un cielo azul perfecto, maravilloso, pero alguien podría decir hay una nube gris en el extremo hacia el oeste donde está el mar. Puedes tener tú incluso una rosa hermosa con pétalos de colores maravillosos, suave, pero alguien podría decir, pero tiene espinas. Así que para la gente que a veces no está conforme, prefiere ver las cosas que no tienen en lugar de disfrutar las cosas buenas que sí tienen a su mano. Y entonces se olvidan de las cosas bellas de la vida, se olvidan de los pájaros que pueden volar por ese cielo azul, o se olvidan del aroma tan sabroso que puede tener una flor, una rosa, en lugar de enfocarse entonces en las espinas. Y el pueblo de Israel
había pasado años, había pasado meses, había pasado temporadas en el desierto, y ahora entonces ellos se olvidan de las cosas maravillosas que habían disfrutado por tanto tiempo. De hecho, la Biblia dice que la ropa, las sandalias del pueblo de Israel no se gastaron durante 40 años. Ojalá algún fabricante de zapatos o quizás algún fabricante de ropa pudiera hacer una ropa tan duradera que no tuvieras que gastar tanto dinero en ella. Y el pueblo de Israel tuvo la bendición de Dios de tener zapatos por 40 años, ropa que le duró 40 años, comida, agua y todo lo que necesitaban. Sin embargo, en lugar de enfocarse en las cosas buenas que tenían, empezaron a enfocarse en las cosas malas. Mira lo que dice el libro de Números, el capítulo 21 y el versículo 4. Después partieron del monte de Hor, donde había sido enterrado Aarón, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, es decir, de los descendientes de Saúl, hermano de Jacob. Y se desanimó el pueblo por el camino. Habían pasado tantos años caminando y lo que me sorprende es que ahora vuelven a desanimarse. Vuelven a murmurar. Mira lo que sigue diciendo el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y preguntaron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Yo no sé cuántos meses habían pasado después de la destrucción en Horma y de la conquista de las tierras de estos pueblos cananeos. Y ahora se encuentran caminando por el desierto, desanimados, murmurando contra Moisés y murmurando contra Dios. Y es que al murmurar contra Moisés, estaban murmurando directamente contra Dios, porque al fin y al cabo Dios los había traído de la tierra de Egipto para llevarlos a un lugar donde fluye leche y miel. Señor, parece ser que tu plan no funciona. Señor, no importa cuántos años tienen estas sandalias o esta ropa o cuánto tiempo tú nos has dado pan y agua. Lo cierto es que hace mucho calor. 50 grados centígrados, caminando bajo este sol y estas arenas, estas piedras y un terreno árido, irregular. Pero mira lo que sigue diciendo la queja, el colmo de la queja del pueblo de Israel. Dice lo siguiente: pues no hay pan ni agua. ¿Te das cuenta? No podían darse cuenta ellos de que durante todo el transcurso de su vida en el desierto habían tenido pan y agua. Esto los llevó a mentir, a olvidar las bendiciones de Dios. Y entonces dijeron: pues no hay pan ni agua, y escucha esto, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Esto es lo más terrible, porque Dios les daba todos los días en la mañana, en la cocina del cielo se preparaba un pan especial, fresco cada mañana, que descendía sobre los campos donde los israelitas podían salir en la mañana. No tenían que preocuparse de regar, ni cosechar, ni trabajar con el azadón, ni el pico, ni la pala en el campo. Solamente tenían que salir y recoger el pan del cielo, que es el maná. Pero se hartaron, dice la Biblia, que se fastidiaron de este pan y le dijeron: es que no hay agua, tampoco hay pan, y el pan tan liviano que tenemos no nos gusta más. Esto fue terrible. Saben, queridos hermanos y amigos, el pueblo de Israel, dice el libro Patriarcas y Profetas, que mientras ellos continuaban su viaje hacia el sur, pasaron por un lugar ardiente y arenoso, sin sombra ni vegetación. Es más, el camino a ellos les parecía largo, trabajoso,
sufrían de cansancio y de sed, y nuevamente no pudieron soportar la prueba de su fe y de paciencia, y al pensar a todas horas solo en la fase triste y tenebrosa de cuanto experimentaban, se fueron separando más y más de Dios. Yo te pregunto, ¿en qué enfocas tus pensamientos? Por eso la palabra de Dios dice que debemos pensar en toda cosa buena. Si hay virtud en ella, en esto pensad. Pero nuestros pensamientos nos llevan a tomar acciones. Y el pueblo de Israel se encontraba en una ceguera en cuanto a lo que ellos tenían. Ahora escucha lo que dice el libro Patriarcas y Profetas en cuanto al sentir de ellos después de obviar las bendiciones de Dios, de quejarse y murmurar contra Moisés y Dios. Sintieron amargura con respecto al trato de Dios. Amargura con respecto al trato de Dios con ellos, y por último, sintieron descontento por todo. No sé si tú has conocido gente que nunca puede estar agradecida por las cosas que tiene. Algunos podrían tener todo el dinero del mundo y aún seguir siendo infelices. La felicidad no se encuentra en lo que tú tienes, sino en lo que tú no necesitas. Se encuentra en las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Mira a tu alrededor y descubre cuántas personas están enfermas hoy, cuántas personas no tienen trabajo, o aún cuántas personas están lejos de su familia. Sin embargo, probablemente tú tienes todas esas cosas. Y aún si algo de esas cosas te hace falta, tú puedes ver y decir: Señor, hay esperanza hacia el futuro. Hay bendición en tu palabra y yo creo y me apropio de tus promesas en esta hora. Entonces, ellos estaban con amargura en su corazón. Caminar por un desierto todos los días, 50 grados centígrados, y solo de pensar que son 13,000 kilómetros cuadrados, eso podría desanimar a cualquiera. Pero ellos habían tenido siempre, todos los días, cada día, la bendición de Dios. Ahora, ellos empezaron a quejarse. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 15, Moisés le dice a ellos que, hablando de Dios, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, sí, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal. Milagro día tras día. Agua de la piedra, pan del cielo. Por eso el Salmo 103 y el versículo 3 y el versículo 5, el salmista David dice lo siguiente: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa es la actitud que como cristianos debemos tener. Hoy en día encontramos muchas malas noticias. Y tú puedes ver esas noticias, enfrascarte en esas noticias y olvidarte de las cosas lindas que hay. Disfruta tu familia, disfruta la sonrisa de tus hijos, disfruta un camino despejado con flores. Disfruta las cosas simples de la vida también. La Biblia dice entonces que el pueblo de Israel se quejó. Pero nota lo que dice aquí este libro del patriarca Profetas. Dice: cuando los israelitas daban rienda suelta a su espíritu de descontento, llegaban hasta encontrar faltas en las mismas bendiciones que recibían. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés, y volvieron a decir: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este lugar? ¿Saben una cosa? Se llegaron
a fastidiar, dice el libro de Números, del pan del cielo. Oh, hermanos queridos, se fastidiaron del agua que salía del pedernal de la roca. Cristo Jesús es la roca, Jesús es el pan de vida. Dice San Juan capítulo 4, el versículo 13 y el versículo 14, cuando Jesús en aquella ocasión se encontró con una mujer que iba al pozo a recoger agua en una hora donde nadie la podía ver. Jesús llega al encuentro con esa mujer, del cual desconocemos su nombre, y entonces tiene una conversación con aquella mujer, y Jesús le dice a aquella mujer: mujer, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo, refiriéndose del agua que ella sacaba del pozo, volverá a tener sed. Tú puedes tomar agua de este pozo y mañana regresarás garantizado a tomar más agua y tendrás sed nuevamente. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua es la que el Señor quiere darte. Por eso te decía al principio que somos como el pueblo de Israel. Vamos caminando en nuestro andar diario hacia una Canaán, no en esta tierra, sino una Canaán celestial. Y tú y yo necesitamos del agua para continuar nuestro camino. Pero Jesús también dice la palabra de Dios que es el pan de vida, según dice el libro de San Juan, capítulo 6 y el versículo 35. El Señor dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quieres tú dejar de tener hambre? ¿Quieres tú dejar de tener sed? Dios puede alimentar tu vida espiritual. Dios puede cambiar lo que tú no puedes cambiar. Dios puede ir un poquito más allá, lejos, y con ese bisturí abrir donde tú necesitas que se remueva el pecado o el dolor, la tristeza o la amargura del corazón, porque Él es el mejor cirujano, y alimentarte con el agua de vida y con el pan de vida. Jamás tendrás sed, jamás tendrás hambre. Tu corazón será saciado y vivirás feliz, confiando en las promesas del Señor. Ahora, dice que cuando esto sucedió, el pueblo de Israel entonces murmuraba. El versículo número 6 de Números capítulo 21 dice lo siguiente: y Jehová entonces envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Hay diferentes tipos de animales que pueden habitar en un desierto, pero sin duda alguna quizás el animal que a muchos de nosotros no nos gusta sean las serpientes. No sé si sea por las escamas, no sé si sea por los ojos o por la forma como se conducen las serpientes, pero creo que a muchos no nos gustan ellas. Ahora, en el desierto del Negev habita en esa área un tipo de serpiente llamada la Walterinia aegyptia. Ese es su nombre científico. Es una serpiente más o menos de 1,20 metros, color negra. Cuando se pone en el sol brillan mucho sus escamas. Es relativamente pequeña, escurridiza, pero tiene un veneno muy peligroso, mortal. Este tipo de serpiente incluso se considera que es más venenoso que la cobra de la India, la naja naja, o incluso que la cobra del Cabo, que es la navaja nivea. Este es un veneno principalmente neurotóxico, no solamente decir daña donde muerde. Ella necesita, esta serpiente, morder, pero no solamente al morder inyecta, necesita presionar sus mandíbulas contra lo que está mordiendo, contra el brazo o la pierna, para obligar a sus glándulas donde está el veneno a que éste pueda salir, inyectarlo
y de esa manera entonces el veneno empieza a destruir y a crear problemas en los músculos, hinchazón y probablemente una necropsia. Es un daño subcutáneo, pero las toxinas pueden viajar a través del torrente sanguíneo, a través del cuerpo de la persona y probablemente dañar algunos otros órganos, tal vez el sistema respiratorio. Así que el pueblo de Israel empezó a quejarse de Dios. Y entonces Dios permite que si se están quejando, entonces yo voy a mostrarles, el Señor diría tal vez, las bendiciones de las cuales habías obviado, las que no habías visto. Yo te he traído por el desierto por estos 40 años y no habías tenido serpientes ni alacranes. Ahora estás hastiado del agua y estás hastiado del pan del cielo, pero mira lo que te habías perdido. Hay serpientes por todo el camino y alacranes. Y dice la Biblia entonces que las serpientes empezaron a salir en el campamento. Muchos se encontraban cuidando a sus seres queridos que moribundos allí en sus tiendas de acampar, con mucho dolor sufrían una muerte lenta y aguda. Otros quizá cuidaban a sus niños buscando en cualquier lugar donde alguna serpiente podría haberse escondido para que no mordiese a alguno de sus hijos o sus familiares. Todos estaban preocupados, se oía lamento en el campamento en general. Sin embargo, en cierto momento el Señor entonces le dice a Moisés que construya o que haga una serpiente. El libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23, dice que así como el pecado, igual en el campamento del pueblo de Israel, el pecado es como una mordedura de la serpiente. El libro de Apocalipsis dice que la serpiente es el diablo, Satanás. ¿Y quién no ha pasado por algún momento difícil? El pecado destruye, produce gangrena, va destruyendo las células, la felicidad, va destruyendo tu salud mental, tu felicidad y produce ansiedad, dolor y mucha tristeza. Y eso es lo que hace el veneno de la serpiente de Satanás a través del pecado. El libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que el pecado, es decir, el veneno de la serpiente que todo lo echó a perder en el huerto del Edén, esa serpiente que ha venido a través de los siglos lastimando, hiriendo y matando y destruyendo, es la que inyecta el pecado, se esconde, es escurridiza, pero su veneno es letal. Y solamente hay solución para el veneno del pecado a través de Cristo Jesús. Mira cómo Dios soluciona este asunto. Si me acompañas nuevamente al libro de Números, el capítulo 21 y el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y ahora sí vinieron con Moisés y dice: por favor, Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Ahora, no hay ningún medicamento en una serpiente de bronce. Médicamente tú no puedes curar a alguien frotándolo con una serpiente de bronce o con mirarla. El asunto no era un asunto médico, sino era un asunto de fe que se reflejaba en la salud y en la salvación física inmediata de las personas que habían sido mordidas por aquellas serpientes. Hoy en día se han hecho diferentes medicamentos antiofídicos
que es un suero que se puede inyectar en una persona que ha sido mordida por una serpiente y que esto puede retrasar los problemas que el veneno provoca en el cuerpo y salvarle la vida. Cristo Jesús es como ese suero que puede contrarrestar los efectos del pecado en el ser humano. San Juan capítulo 3 y el versículo 16, versículo que todos conocemos. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan el capítulo 17, el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Colosenses el capítulo 2 y el versículo 13 dice la palabra de Dios, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Así que la serpiente muerde, lastima, hiere, produce hinchazón. El pecado también produce hinchazón, quita la paz, quita la felicidad, quita la seguridad y la estabilidad, produce culpa, pero el único remedio en este caso era mirar una serpiente de bronce para que el que la mirase con fe podría ver allí a su Salvador, a Cristo Jesús, un símbolo de la salvación a través de Cristo Jesús. El libro Patriarcas y Profetas dice lo siguiente: el alzamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar una lección importante a los israelitas. No podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solamente Dios podía curarlos. Escucha y lo repito, solamente Dios puede curarnos. Se les pedía, sin embargo, que demostrasen su fe en lo provisto por Dios. Debían mirar para vivir. Su fe era lo aceptable para Dios, y la demostración mirando a la serpiente era la forma en la cual el hombre o mujer o niño que había sido mordido por esta serpiente entonces demostraba su fe en Cristo Jesús. Ahora dice, hasta entonces muchos habían llevado sus ofrendas a Dios creyendo que con ello expiaban ampliamente sus pecados. Es decir, en el santuario llevaban sus ofrendas y pensaban que sus pecados habían sido expiados. Y sí, este es el objeto, la ofrenda, pero lo que cuenta es la fe y la actitud con la que yo me acerco al Señor. No dependían mucho, dice, del Redentor que había de venir, de quien estas ofrendas y sacrificios no eran sino una figura o sombra. Así que tú puedes tomar un símbolo de algo sagrado y despojarlo de todo su valor y entonces pensar que lo que haces es porque te hace ganar algo, pero no, esto es solamente un símbolo que te lleva a tener fe en los méritos solamente de Cristo Jesús para la salvación, para el perdón de los pecados. El Señor quería enseñarles ahora que en sí mismos, escuchan, sus sacrificios no tenían más poder ni virtud que la serpiente de bronce, sino que como ella, estaban destinados a dirigir su espíritu a Cristo, el gran sacrificio para perdonar nuestros pecados, es decir, sacrificio propiciatorio. Hay muchos hoy en día, como en el pueblo de Israel, que ya habían muerto antes incluso de haber visto a la serpiente, o algunos creían que eran fábulas solamente ver una serpiente para ser curados. La fe era lo importante. La serpiente en sí no tenía ningún poder milagroso, pero su fe al mirar la serpiente de bronce puesta en un asta era la forma como manifestaban ellos que sí, Dios podía curarlos y sanarlos.
Probablemente muchos prefirieron no mirar la serpiente y ser curados y quedar enterrados en el desierto. No llegaron a su destino, a la Canaán terrenal. Y tú tal vez en esta mañana podrías encontrarte mordido por la serpiente de Satanás, por el pecado, pero necesitas ver a Cristo Jesús. Y entonces tú puedes después levantar tus ojos y mirar que hay un mejor destino, un mejor lugar, una Canaán celestial. Y entonces dice la Biblia que muchos murieron, muchos quedaron ahí enterrados en el desierto, pero muchos también pudieron ver en la serpiente con fe y ser salvos y sanos. Nunca cierres tus ojos, nunca dejes de mirar por fe a Cristo Jesús. Aunque muchas cosas alrededor tuyo indiquen que las cosas pueden ser muy difíciles, nunca dejes de mirar a Jesús. Solamente en Él hay salvación. Ahora, el Señor siempre nos da suficiente evidencia a nosotros de que Él nos ama y que es poderoso. Es nuestro deber primordial siempre de mirar con fe, no nuestra vida que ha sido dañada por el pecado, no mirar los errores que hemos cometido en los años pasados, no. Mira a Jesús siempre. Así que entonces, la Biblia dice que Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce ardiente. Pasarían muchos años después de que esta serpiente fuese destruida, cuando ellos entraron en posesión de la tierra prometida por Dios a sus antepasados y a los patriarcas. Dice la Biblia que ellos ofrecían incluso incienso a la serpiente que había sido erigida en el desierto. Fue destruida más o menos en tiempos del rey Ezequías. Y es que Dios es sabio, a veces al no darnos un lugar donde alguien ha muerto o de algún objeto, porque los seres humanos tendemos a idolatrizar el lugar donde un hombre murió o una mujer murió famosa, o de un objeto que pudo haber sido sagrado, y en lugar de eso de mirar hacia el autor de la fe, entonces miramos los objetos, los lugares, y nos olvidamos de lo más importante que es Dios. Así que más adelante esta serpiente fue destruida. Pero Dios siempre nos está buscando. Y quiero concluir esta mañana contándote hace un tiempo atrás, quizá unos 3 años atrás, nos encontrábamos de viaje con mi familia y llegamos al estado de Virginia del Sur. Y fuimos a la ciudad de Charleston, en Sur Carolina, y nos llamó la atención entrar a un museo. Nunca había entrado a un museo como este, pero cuando tú llegas allí, se llama el Slave Mart. El Slave Mart es un edificio que fue construido más o menos en 1859, donde los barcos que llegaban a Charleston cargados con hombres o mujeres e incluso niños de África eran traídos a América y a algunos otros lugares de América, Suramérica, las Antillas, en diferentes lugares. Llegaban precisamente a Charleston, donde entonces se procedía a vender a los hombres y mujeres como esclavos. Se los limpiaba bien, se les peinaba, se les echaba una especie de grasa o de petróleo que los hacía ver brillosos en sus pieles, y tú puedes entrar a ese museo y ver cómo los cuerpos de esas personas eran lacerados con cadenas, con látigos, y miras las fotografías de hombres maltratados, siendo tratados, mejor dicho, como objetos, como herramientas de trabajo, despojándolos de una personalidad, de su individualidad. Y cuando tú entras a ese museo en Charleston, ahí en el Slave Mart, tus
Tú no puedes dejar de sentir tristeza, lástima, y tampoco puedes dejar de sentir cómo tu piel se eriza al ver esas fotografías, objetos. Muchos pasaron por ahí. Sin embargo, antes de la guerra civil en Estados Unidos, cuando el presidente Abraham Lincoln empieza esta batalla entre el norte y el sur, resulta que una mujer llamada Harriet Tubman decidió huir de sus captores. Ella había nacido y crecido toda su vida como una esclava, había sido tratada brutalmente, la habían hecho sentir muy mal toda su vida. Y llegó un momento cuando su dueño, si es raro decir la palabra, pero era su dueño, decide venderla. Y así que esta joven Harriet Tubman decide escapar, huye a la libertad a través de los densos bosques, páramos donde hay ríos, donde hay toda clase de peligros, más de 150 millas caminando sola por la montaña, siendo perseguida por hombres a caballo o con perros. Y es ahí donde ella, hay un canto especial que se llama Wade in the Water, que es camina a través del agua en clave para que los hombres que perseguían a los esclavos, al meterse al agua, estos esclavos, los perros sabuesos, perdieran la pista de su víctima y pudieran huir hacia la libertad. Harriet Tubman entonces obtuvo su libertad. Y cualquiera diría, bueno, pues ya eres libre, sigue tu vida y olvídate de todo lo que pasó. Pero esta joven regresó por sus familiares, por sus hermanos, por sus padres. Y en aquel tiempo Harriet Tubman liberó a más de 300 hombres de la esclavitud, al punto que en algunos lugares se le llamaba Moses, porque los liberaba de sus amos en los campos de trabajo, de tabaco, de algodón. Así que Moses era una mujer llamada Harriet Tubman. La historia dice que esta mujer murió más o menos en 1912, feliz de haber liberado a otros. Yo pienso que Cristo Jesús, al venir a la tierra, vino a liberarnos de algo más terrible que la esclavitud física, de la esclavitud de un lugar donde tú no te puedes mover con libertad, donde no tienes derechos probablemente. Cristo Jesús vino para ser el gran libertador de este mundo que había caído en el pecado. Y aunque tú puedas ver este mundo cayéndose a pedazos, destruyéndose entre guerras, enfermedades y todo lo que tú puedas ver, que sientas que es tan terrible, yo quiero decirte que Cristo Jesús, el gran libertador, ha venido para darte libertad, una libertad donde te dará no solamente paz y felicidad. Hoy en día Cristo Jesús se encuentra en el cielo, amigo y hermano, intercediendo por tus pecados. Pero pronto ese tiempo concluirá. Cristo Jesús viene ahora como un gran libertador, ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Prepárate para ese día y por la fe, mira a Jesús viniendo en poder y gloria. Mira como los hijos de Israel a la serpiente de bronce. Con fe, el tiempo pasará, este mundo se acabará, ya no habrá más muerte ni tristeza, ya no va a haber más dolor. Y quiero instarte en esta mañana para concluir con un versículo que puedes encontrar en el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 1 y el versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y el versículo 2 también dice la palabra de Dios. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Esta es una promesa, pero también es un incentivo del Señor. Corre hacia adelante. Hay alguien que vino por ti. Corre hacia Él. Míralo. No mires a nadie ni sus errores. Mira a Jesús solamente. Y entonces el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero decirte en esta hora, querido hermano, que Cristo Jesús quiere que tú y yo nos sentemos con Él en su trono, así como Él se sentó en el trono con su Padre. Él te llama. Pon tus ojos en Cristo Jesús. Él viene pronto. Escuchemos esta alabanza. Cerca, Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar, destino con fervor, más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, negros al ver será la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar me elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca del Señor cada día. Él los llama con amor y Él desea que vengas a sus brazos. Te invito a orar en este momento. Querido Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por la historia
que tú nos muestras a través del libro de Números capítulo 21. Puede ser, Señor, que las rosas tengan espinas. Puede ser que el cielo azul a veces tenga una nube gris en su horizonte. O probablemente a veces, Señor, encontremos que las cosas tan lindas que tú nos has dado las olvidemos y nos encontremos murmurando. Perdónanos, Señor. En esta hora, por favor, Señor, bendice a tu pueblo alrededor del mundo. A todos tus hijos, Señor, que en esta hora se han conectado también para ver este tema, o los que han de ser bendecidos, Señor, a través de tu palabra. En esta hora, Señor, protégenos. Y Señor, un día estaremos más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado. Bendiciones.